fe, cómo opera el arrepentimiento, hermano. Y claramente yo puedo ver en estos tiempos, hermano, que hay muchas iglesias donde no se predica el arrepentimiento, hermano. Lamentablemente no se predica el arrepentimiento, sino que se predica agradar a la gente. Aquí no me duele la espalda, hermano, porque quedo con dolores de espalda estos días. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer varios textos, hermanos, y lo que pretende el Señor hoy día es mostrarnos qué fue lo que predicó Jesús, qué fue lo que predicó Juan. Si es que estamos bien nosotros o capaz que estemos mal. Porque yo te aseguro que somos la minoría, los que predican el verdadero mensaje. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos bien? ¿Es lo que predicó Jesús? ¿Es lo que está escrito en la Biblia? Y eso lo vamos a comprobar hoy día por medio de su palabra. Amén. Amén. Vamos a ir a Mateo 3, del 1 al 3, hermanos. Como siempre vamos a leer harta Biblia, hermanos. Voy a leer este texto y de ahí voy a orar, hermano, para que el Señor se mueva aquí, hermano, porque, hermano, yo puedo ser el mejor predicador de la historia, que lo soy, pero si el Espíritu Santo no se mueve, hermanos, es lamentable. No ocurre nada, hermano. Amén. Pero cuando Él se mueve, Él cambia a las personas, Él las vuelve a Él. Amén. Amén. Dije Mateo 3, del 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte, Padre, que tengas misericordia de la iglesia bíblica salvados por su gracia, Señor. Que tengas misericordia de aquellos que se han quedado en sus hogares, Señor, y no han venido al culto, Padre. Que tengas misericordia de aquellos que no se han vuelto a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros que estamos aquí, Padre, para proclamar tu verdad, Señor, para proclamar tu mensaje, Padre. Todo esto te lo rogamos, lo dejamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento, hermano. Claramente aquí vemos, hermanos, como Juan el Bautista, que fue el profeta que Dios envió después de 400 años, hermanos, está predicando el arrepentimiento, el volverse a Dios. Entonces, la palabra es clara en esto, hermano. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos damos cuenta, hermano, a través de la palabra, que la palabra arrepentimiento aparece muchas veces. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces resulta, hermano, molesto, hermano, de verdad que resulta molesto ver a pastores con tantos años de servicio al Señor que no fueran capaces de dar un mensaje como corresponde al presidente, hermano, a las autoridades que estaban allí, sino que simplemente fue como que si ellos lo están haciendo espectacularmente bien.
Y este no es un mensaje político, hermanos, sino que es simplemente darnos cuenta de la realidad que está viviendo Chile, donde la delincuencia se ha tomado las calles, ¿cierto? Amén. Donde no hay seguridad para nadie, hermanos. Tú puedes estar en tu casa y llegarte una bala. Y eso es estar haciéndolo bien. Por eso el mensaje tiene que ser, hermano, conforme al Espíritu Santo. Hermano, yo no necesito decirte lo que tú estás haciendo bien. Dios no necesita decirte lo que tú estás haciendo bien. Dios tiene que decirte lo que tú estás haciendo mal para poder enderezar las veredas, hermano. Enderezar el camino. Entonces vemos a Juan, ¿cierto? Vemos a Jesús, que hablan del arrepentimiento. Y vemos a Mateo, en 3 textos, hermano, donde habla de que el mensaje tiene que ver con el arrepentimiento. Y veamos qué dice Marcos, pues. ¿Qué dice el apóstol Marcos 1, del 14 al 15? Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es en Marcos del 14 al 15. Entonces, hermano, debemos entender muy bien lo que significa arrepentimiento. Porque, por lo que yo veo, el arrepentimiento puede ser claramente un sinónimo de salvación. Amén. No se trata solo de creer, hermanos. Se trata de arrepentirse, de volverse a Dios, de dejar nuestra vida para entregar nuestra vida a Jesús. En Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Luego Lucas hace el mismo texto, lo escribe, pero le agrega: he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Es decir, ¿para qué tratar a la gente de pecadora, hermano? Si no la llamamos al arrepentimiento. Amén. Si no le decimos lo que tienen que hacer. Si no le decimos la verdad. ¿De qué se trata el evangelio, hermanos? Amén. En Marcos 6:12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y mira lo que dice después: y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No está malo sanar a las personas, hermano. No está mal orar por las personas para que se sanen, pero debemos predicar el evangelio. Y predicar el evangelio significa predicar y llamar a la gente al arrepentimiento. Vemos que Mateo y Marcos están en sintonía, ¿verdad? Veamos qué dice Lucas en el capítulo 5, del 31 al 32, dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te fijas que es el mismo texto que escribió Marcos, pero le agregó Lucas al arrepentimiento? Es decir, hermanos, nosotros no hemos venido a llamar a la gente para que le vaya bien en esta vida, para que se les solucionen los problemas, Amén. para que tengan una muy buena vida aquí en la tierra, sino que nuestro llamado es a arrepentirse, es a volverse a Dios. Amén. Y este mensaje es contraproducente, hermano, porque son muy pocos la gente que es capaz de predicar a esto. A las personas que de repente están en dificultad y tú quieres ayudarles, y tú le dices: ven a la iglesia. Pero debemos decirle la verdad, hermano. Porque la vida del hombre no es que tenga que arreglarle unas par de cosas, ¿no?
unas pequeñas cosas. La vida del hombre está enteramente mal, Amén. enteramente equivocada, enteramente alejados de Dios, hermanos. Y tú puedes ser la mejor persona, hermano, pero si no te has arrepentido, no hay lugar con Dios. Amén. Porque por eso murió Jesucristo, hermano, para que Dios nos dé el don de arrepentimiento, como vimos en la predicación anterior, que el arrepentimiento es un don de Dios. Amén. Pero por eso debemos predicar el Evangelio, para que ese don venga a las personas Amén. y se arrepientan, hermanos. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 13, hermanos. Sí, si había algo que no entendían los fariseos, hermanos, si había algo que no entendía el pueblo de Israel, a pesar de que toda su historia, hermano, está plagada de un llamado al arrepentimiento por parte de Dios, por medio de los profetas. Ellos no entendían que tenían que arrepentirse. Lucas 13, del 1 al 5. Y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque ¿qué pasa? Que los judíos pensaban que estas personas, como habían muerto cruelmente, o sea, en un accidente donde cayó una torre, hermano, y murieron esas 18 personas, pensaban que esas personas eran más culpables que ellos, que ellos eran mejores que esas personas, que ellos no necesitaban arrepentimiento. Pero la verdad, hermano, lo que Jesús está diciendo es que en realidad todos necesitan arrepentimiento. Así es. Todos necesitan volverse a Dios, hermanos. Amén. La pregunta que le hacen aquí los judíos es: ¿cómo es que hubieron algunos galileos que entraron a ofrecer sacrificios a Dios? Y los hombres de Pilato entraron y los mataron mientras que estaban ofreciendo sacrificios a Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que esté ocurriendo esto? Dicen ellos. ¿Dios permite que la gente entregue su vida en un baño de sangre, cuando lo que estaban haciendo era lo correcto? ¿Por qué permitió eso Dios? Esa es la pregunta, y Jesús les dice en el versículo 2: creo que ustedes piensan que esos galileos debieron haber sido peores pecadores que el resto de los galileos, porque sufrieron eso. Es decir, es como que a lo mejor no eran tan devotos de Dios, y por eso Dios los castigó y murieron en un baño de sangre. Pero en el fondo lo que están buscando los fariseos, los judíos, hermanos, es justificarse y decir: nosotros no necesitamos arrepentimiento porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios. No somos como esos que murieron en el baño de sangre por medio de Pilato. La verdad es que nadie es mejor que nadie, hermanos. Ni nadie es peor que nadie. Simplemente somos todos pecadores que necesitamos el arrepentimiento. Amén. Entonces vemos el ministerio de Juan: arrepiéntete. El ministerio de Jesús: arrepiéntete. El ministerio de los discípulos: arrepiéntete. En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Te fijas que todos estos dichos de Jesús iban directo a los fariseos, a los religiosos?
¿Por qué? Porque a veces nosotros caemos en el juego de la religión y se nos olvida que necesitamos arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, hermano, no es una sola vez, donde tú te volviste al Señor y ahora, no, tú caminas como reloj. No, hermano, estamos en constante arrepentimiento, porque fallamos constantemente. Amén. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, ¿qué deberíamos decirle a la gente, hermano? Porque después de esto, Lucas cuenta la historia del hijo pródigo. Ese hijo que se fue de la casa, pidió su plata, se fue, pero luego volvió. El mundo, hermano, es como el hijo pródigo. Están viviendo una vida sin Dios. Y necesitan, ¿qué necesita la gente? ¿Qué necesitaba el hijo pródigo? Darse cuenta que necesitaba a su padre. Amén. Darse cuenta que sin su padre no era nada. Amén. Sí, Señor. Y él incluso pensó, dijo, aunque sea un jornalero, hermano, aunque esté lavando los baños, no sé, lo que sea, voy a estar mejor que en el mundo. Amén. Él quiso volver donde su padre. Entonces el arrepentimiento tiene que ver con volverse, con cambiar de dirección. El hijo pródigo es un pecador, hermano, que se arrepintió del mal que había hecho, de lo mal que lo había hecho. Pero ¿qué hizo el hermano mayor? Él no se arrepintió. ¿Qué pensaba él? Él pensaba que estaba haciendo todo muy bien, que no necesitaba arrepentirse. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces olvidamos esto. Y cuando olvidamos esto, nos empezamos a creer mejor que los demás. Y toda la predicación tiene que ver con los demás y no con nosotros. Pero Dios dejó la palabra para tener una relación personal con nosotros. Si Él nos habla algo a nosotros, es a nosotros primero. Es personal, hermano. Y dígame usted, un pastor después que lleva 15, 20, 30 años, ¿no necesita arrepentirse? ¿A eso todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Nunca le ha fallado al Señor? Eso sería una mentira, hermano, del porte de un buque. Porque nosotros luchamos todos los días, hermano, en contra de nuestro pecado. Y muchas veces perdemos, hay batallas que perdemos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? El don de arrepentimiento. Y volvernos al Señor nuevamente. Y seguir caminando, levantándonos. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 16, hermanos. El versículo 29 y 30, mira lo que dice. Esta historia es conocida por el rico y Lázaro. Ese rico que no era capaz de darle una miga de pan a un hombre que estaba muerto del hambre afuera de su palacio seguramente. Y dice en el versículo 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Para qué vamos a la gente, hermano? ¿Para qué le predicamos el Evangelio? Para que se arrepientan. Para que dejen sus caminos torcidos. Amén. Entonces aquí nos empezamos a dar cuenta, hermano, que el arrepentimiento es la esencia misma de la invitación del Evangelio. Amén.
Porque si tú no le dices a la gente que se arrepiente, la gente va a pensar que son partes de su vida que Dios debe arreglar nomás y listo. Pero si tú le dices arrepiéntete, si tú le dices tu vida debe cambiar. Y muchos dicen que arrepentirse es la palabra metanoia, es simplemente cambiar de mente. Pero es mucho más, hermano. Es mucho más. Si tú ves la historia de Zaqueo, él no solo cambió de mente, él renunció a todo, Así es, amén. con tal de estar con Jesús. El mismo caso de la mujer, hermanos, que fue y se humilló, hermano, delante de Jesús y delante de todos, porque se había arrepentido. No solo porque había reconocido a Jesús como Rey y Señor, sino que se había reconocido ella misma como una mujer pecadora, Amén. que se estaba arrepintiendo, es decir, se estaba volviendo a Jesús y diciéndole: Señor, aquí está mi vida. Y derramó todo lo que ella tenía, sus lágrimas, su perfume. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Ese es el llamado que Dios hace a cada uno en la iglesia, a cada uno de sus hijos. El llamado es arrepentirse. Amén. Pero muchos piensan, hermano, que si tú llevas el Evangelio muy lejos, es porque tú estás pasando a otro nivel. El arrepentimiento es una parte obvia, hermano, medular del Evangelio. Entonces el Evangelio se podría resumir en una palabra: arrepiéntete o arrepentimiento. Amén. Porque Juan predicó del arrepentimiento, Jesús predicó del arrepentimiento, los discípulos, Pedro, Pablo, Juan, todos predicaron y le dijeron al pecador: arrepiéntete. Mira lo que dice Lucas 24 del 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, a alguien, hermano, que ha leído la Biblia, le es muy fácil reconocer cuando alguien no está predicando el Evangelio, no está predicando la palabra de Dios, sino que está predicando una mezcla de humanismo con la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Que si tú le quitas una coma o le pones una coma, ya estamos pecando. Ya se convierte en una mentira. Es exactamente, hermano, el ejemplo del vaso. Si tú le echas una gota de veneno, ya no puedes tomar esa agua. Asimismo es la palabra de Dios, hermano. Tú basta que le pongas un poquito de humanismo y ya es una mentira. Amén. Y lo único que le va a hacer al ser humano es llevarlo a la muerte eterna. Llevarlo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no se predicó el arrepentimiento, se predicó algo que le agrada a la gente. ¿Por qué a la gente no le gusta que se le predique el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento te lleva a humillarte delante de Dios. Amén. Y reconocer quién eres. Así es. Díganme Señor. ustedes, Amén. cuando estábamos en el mundo, ¿nos gustaba reconocer nuestros errores? No. En el mundo le llamábamos errores. Mm. Pero aquí en Cristo, hermano, al pecado se le llama pecado. Así es. Amén. Entonces, en el mundo nosotros no... De hecho, te enojabas con la persona que iba y te decía: oye, esto está mal. Sí, amén. Cuando mi esposa me empezó a exhortar, hermano,
en el nombre del Señor, el diablo quedaba chico, hermanos. ¿En quién me convertía? Porque no me gustaba que me dijeran: Héctor, esto que estás haciendo está mal, es pecado delante de Dios. Eso no le gusta al mundo. Entonces, por eso, hermano, conversábamos el otro día con el hermano Robert. ¿Por qué no llega gente a la iglesia? El Robert me decía que podía hacer la seda. No, hermano, no es eso. Es el mensaje que llevamos nosotros. Este mensaje no es agradable a la gente. Además, nuestra fe está siendo probada aquí. Amén. Porque Dios no nos llamó a juntar gente. Dios nos llamó a predicar el arrepentimiento. Amén. Y a la gente no le gusta. La gente quiere que el evangélico le ofrezca promesas. ¿Promesas de qué? Promesas de prosperidad, promesas de trabajo, promesas de salud. Al final, ¿qué somos, hermanos? ¿Cristianos o somos gitanos? Somos cristianos. Y el cristiano debe proclamar arrepentimiento. Porque eso es el evangelio. Amén. Es dejar el mundo, hermano, para volverse a Cristo. Así es, Señor. Amén. Y no es nada menos, hermano, nada menos que eso. Hay muchas personas, hermanos, que quieren compartir su fe. Y yo lo he escuchado. Lo escucho todos los días, hermano. Pero no oigo a muchas personas decir que quieran salir y predicar el arrepentimiento. Y lo podemos ver, hermano, cuando sale un hermano, al cual muchas veces nosotros criticamos, hermano, pero él está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer: predicar el arrepentimiento. Es decir, lo que a veces criticamos es lo que Dios nos mandó a hacer a todos los cristianos: llamar a la gente al arrepentimiento. Claro, nosotros decimos: no, pero es que ya no está de moda. No es fácil, hermano, pararse en la calle y empezar a predicar y decirle a la gente: arrepiéntete, deja tu pecado, deja tu maldad y vuélvete al Señor. Entonces esos son hombres de Dios, hermanos, que Dios ha enviado. No da mucho resultado. ¿Por qué no da resultado? Porque nadie se reconoce pecador, pues, hermano. Amén. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué pecado? Pero tú y yo sabemos que todos somos pecadores. Somos llamados, hermanos, a predicar el arrepentimiento. A eso es lo que realmente hemos sido llamados, para el perdón de nuestros pecados. Somos llamados a predicar arrepentimiento, hermano, a todas las naciones. Amén. A cualquiera que se nos cruce, hermano, debemos predicar este mensaje sin sacarle ni ponerle, hermano. Díganme ustedes, ¿la iglesia primitiva siguió predicando lo que predicó Jesús, lo que predicó Juan, lo que predicaron los apóstoles? Y ahí tenemos el libro de Hechos y nos podemos dar cuenta que se sigue predicando el mismo mensaje. Amén. Del arrepentimiento. Acompáñenme al libro de Hechos, hermanos, capítulo 2. Del 37 al 38. Esta fue la primera predicación de Pedro, hermano. Pedro se pegó una pasada por los profetas, los apóstoles y por Jesucristo. Y el tremendo error, o mejor dicho, el tremendo pecado que cometieron
en matar a Jesús. Entonces los que estaban allí, dice la palabra, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hermanos, ellos dijeron: hemos pecado delante de Dios. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. ¿Qué otra cosa le iba a decir Pedro, hermano? Se habían matado al dador de la vida, al autor de la vida, al consumador de nuestra fe, hermano. Entonces la iglesia sigue predicando, hermano, el arrepentimiento, Amén. el volverse a Dios, el dejar nuestra miserable vida para vivir para Cristo. Amén. En Hechos 3, del 14 al 19 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. ¿Qué necesita el mundo, hermano? ¿Qué necesita el hombre? Arrepentirse Amén. y volverse a Jesucristo para encontrar refrigerio, para Amén. encontrar descanso, para encontrar la paz. El mundo, aunque se muestre muy tranquilo, hermano, el mundo no tiene paz. Necesitan arrepentirse, necesitan volverse a Jesucristo de Nazaret. Ese es nuestro mensaje, hermano. Y no lo vamos a cambiar jamás. Porque tú y yo venimos del mundo. Y sabemos y conocemos lo que hay dentro de nuestros corazones. Amén. Así es. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Maldad. ¿Qué hay en nuestro corazón? Egoísmo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Odio. Hermano, entiende esto: odio hacia todo lo que representa a Dios. Así es. Entonces el cambio no es un cambio pequeño que necesita el hombre. Necesita ser transformado por Dios para que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y allí todo comienza a cambiar, hermanos. Y ese arrepentimiento viene solo de parte de Dios. Amén. No es de nosotros, hermanos. No tenemos la capacidad de arrepentirnos nosotros. Dios tiene que obrar en nosotros primero. Tiene que salvarnos, y allí viene la fe y el arrepentimiento. De lo contrario, jamás, nunca el hombre se va a arrepentir si Dios no actúa. Amén.
Él vino por nosotros, Así es, Señor. no nosotros a Él. No, hermano, nosotros jamás buscaríamos a Dios. Pero Dios nos buscó y nos encontró. ¿Para qué? Para que nos arrepintiéramos y nos diéramos vuelta, hermano, hacia Cristo, Amén. hacia Dios. La gente cree, hermano, que esto se trata de una religión, de repente acordarse de Cristo, de repente venir a la iglesia. Si el llamado es arrepentirte, es que te vuelvas a Dios. De lo contrario, la persona que cree que esto es más simple, está equivocado. El Evangelio, hermano, es un cambio radical. Amén. Es un cambio, hermano, de la tierra al cielo. Así es, amén. Porque entendemos nuestra maldad y nos aferramos a Cristo. Dejamos el mundo y nos aferramos a la cruz de Cristo. Amén. Porque en ella encontramos salvación. En ella encontramos consuelo, hermano, cuando nos damos cuenta que somos pecadores y muchas veces ese pecado nos vence. Amén. Encontramos consuelo en que Cristo ya pagó por ese pecado. Amén. Gracias. Y Él nos da el don de arrepentimiento. Así es. Y nos levantamos y volvimos a Dios y seguimos adelante. Pero esto es constante, hermano. Amén. No es un tiempo de la vida cristiana. Es todo el tiempo, hermano. Amén. Es así, hermano, como nosotros podemos ir entendiendo de qué se trata la salvación. Porque muchos creen que la salvación es Dios se acordó de mí y ahora yo puedo vivir mi vida tranquilamente porque Dios me protege, porque Dios ahora está conmigo. Pero es arrepentirse, hermano, es rendir nuestra voluntad a Dios. Amén. Es dejar, hermano, dejar de creer en nosotros. Y el ser humano vaya que cree en sí mismo, ¿no? Sí, amén. Nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos, hermano, arrepentirse, volverse a Dios y depender completamente de Él, Amén. completamente de su palabra, completamente aferrado a Dios, hermano. Así es, Señor. Hechos 11, hermano. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es Pedro, hermano, llevando el mensaje a Cornelio, un gentil. Amén. ¿Qué entendió Pedro? Que Cornelio se había arrepentido, que quería vivir para Dios. De hecho, él juntó toda su familia cuando fue Pedro a predicarle. ¿Y qué mensaje le entregó Pedro? El de arrepentimiento, el Evangelio. Amén. Por eso dice que Dios le ha dado arrepentimiento para vida. Eso le dio Dios a Cornelio y su familia. Amén. ¿Qué buscamos en la iglesia, hermanos? ¿Qué buscamos en Cristo? Deberíamos pedirle arrepentimiento. Porque Él es un Dios misericordioso, hermano, que da la oportunidad al pecador de arrepentirse, de Amén. volverse a Él. Dice la palabra en Miqueas, hermano, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Con arrepentimiento. No sacamos nada, hermano, como lo hacen los hermanos católicos, de sacrificarnos, ir a pie de aquí a Yumbel, si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Amén. Si no nos hemos vuelto completamente a Él. Así es.
completamente a Él, volverse a Él, hermanos, dejar la maldad y vivir en la bondad. Amén. Porque ahora Dios nos ha mostrado la bondad, hermanos. Esa bondad que nosotros no nos gustaba. No, si en el mundo nosotros hacíamos lo que nosotros creíamos que estaba bien, que creíamos que era bueno. No hay nada más bueno para el ser humano, hermano, que Dios te dé el don de arrepentimiento, que Dios te dé la salvación. Amén. Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Es decir, a Pablo le cerraron la puerta, hermano, en su cara, y no querían que les predicaran el don de arrepentimiento. Pero él lo predicó igual, y algunos creyeron. Amén. Algunos se arrepintieron y se volvieron al Señor. Entonces podemos ver claramente, hermano, que la iglesia primitiva está siguiendo y está dando el mismo mensaje que dio Juan, que dio Jesús, que dieron todos los apóstoles. Pablo sigue dando el mismo mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen su pecado y vuélvanse a Dios. Estas palabras son fuertes, hermano, para aquellos que no tienen el don de la salvación. Amén. ¿Arrepentirme de qué, hombre? Si hago las cosas tan bien. ¿Cuántas veces no estuvimos ahí sentados, hermano? Y cuando yo escuchaba estas palabras, yo decía: deben ser para mi esposa, porque ella sí que hace las cosas mal, pero yo las hago espectacular. Porque así el hombre natural cree que todo lo está haciendo muy bien. Amén. Pero cuando Dios viene y te muestra lo mal que estás, lo lejos que estás de hacer las cosas bien. De hecho, dice la palabra, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Es decir, hermano, todo lo que hagamos sin Cristo está mal. Amén. Está lejos de ser lo bueno, de ser lo correcto, hermano. Amén. Hechos 20, 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es Pablo, dando testimonio de que hay que arrepentirse. Hechos 26, del 19 al 21 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Aquel predicador o aquel pastor, hermano, que no predica arrepentimiento, está predicando una mentira. Está predicando
algo que no está en la palabra de Dios. Amén. Porque hasta aquí lo único que hemos visto, hermano, que todos predican el arrepentimiento, predican el Evangelio. Entonces podemos ver claramente, hermano, que en la primera iglesia siguió con la predicación de Jesús y siguió con la predicación de Juan y siguió con la predicación de los discípulos y fue fiel en proclamar arrepentimiento del pecado, es decir, volverse del pecado, volverse a Dios. El problema es que hoy día, hermano, se ha metido tanto la psicología a las iglesias que lo único que buscan es hacer sentir bien a las personas. Un poco de tristeza, un poco de alegría, pero no le hablan de arrepentimiento. Eso está muy mal. Eso está muy lejos del verdadero evangelio. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 2, hermanos. Este es Pablo hablando, hermanos, del juicio que Dios está haciendo en la tierra. Porque el juicio de Dios se está manifestando ya, hermanos. Y dice la palabra, Romanos 2:4 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El otro día conversaba con alguien, hermanos, y él quería contarme un sueño que había tenido con Dios, un milagro que Dios había hecho con él. Y yo le dije, hermano, no me cuentes nada. La pregunta es, ¿te arrepentiste? ¿Te volviste realmente al Señor? No. No sirve de nada los milagros, hermano. No sirve de nada lo que Dios haya podido hacer en tu vida, porque Dios lo primero que quiere darte es arrepentimiento. Amén. Porque allí la vida comienza a cambiar. Así es. Porque allí realmente, hermano, abandonamos el pecado, abandonamos el egoísmo, nuestra maldad, y empezamos a amar de corazón, no solo de labios, hermanos. Amén. Porque es re fácil hablar, lo difícil es hablar y hacer. Así es. Eso es arrepentimiento, la diferencia entre un religioso, que hay una religión muerta, hermano, porque el cristianismo es una religión, pero es la religión verdadera. Tiene poder, hermanos. Amén. Tiene poder para transformar nuestras vidas, Así es. Amén. para dejar el pecado, hermanos, Amén. para arrepentirnos. Como lo hizo David, como veíamos el domingo pasado, ¿cierto? Así es. Donde realmente sentía un dolor, sentía una soledad, que si Dios no hubiese estado con él, hermano, ese hombre se muere de tristeza. Así es. Pero Dios no nos deja con esa tristeza, porque la tristeza, hermano, que es Gracias, para arrepentimiento, hermano, es para vida, Aleluya. es Sí, para Señor. estar con Dios. Amén. ¿Quién es la vida? Dios. Amén. Jesucristo es la vida, hermanos. Así es. Todo lo que esté fuera de Jesucristo está muerto. Amén. ¿Te has sentido muerto alguna vez? Yo me sentí 33 años muerto. Claro, delante de los demás eso no lo mostraba. Yo lloraba noches enteras, hermano, porque no tenía papá. ¿Por qué Dios no me dio una familia normal? Mira por lo que andaba llorando. Si lo que necesitaba era arrepentimiento. Era lo que necesitaba era oír la voz de Jesús Amén.
para poder quitar el pecado de mí, hermano. Porque llorar por eso es puro egoísmo, hermano. Si hay gente que está viviendo en la calle, sin papá, sin mamá, sin hermano, sin nada. No, pero yo lloraba por mi papá, siendo que tenía mis dos abuelos, tenía mis tíos, tenía un techo. Pero así es el ser humano, mal agradecido. Amén. Entonces ahí tú te das cuenta, hermano, cuánto es lo que necesitamos cambiar. Y ese cambio es imposible que lo hagas tú o lo haga yo. Ese cambio lo hace Dios solamente. Amén. Y lo hace cuando Él quiere, donde quiere, con quién quiere. Porque Él es Dios. Amén, Señor. Así es. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Te fijas cómo la Biblia, hermano, tiene un llamado al arrepentimiento, a cambiar, Amén. a volverse a Dios, Así es, Señor. Amén. a dejar nuestro mal, a dejar nuestro pecado? ¿Y sabes lo que yo pensaba cuando estaba ahí? Dios quiere puro joderme la vida. ¿Me ven jodido hoy día? Dios quería bendecirme. Dios quiere bendecirte Amén. con la bendición más grande que puede tener un ser humano: arrepentirse y volverse a Dios completamente, hermano. No solo una parte, no solo dejar 1, 10 pecados, 12 pecados, es abandonar todo nuestro pecado para vivir para Él. Amén. Mira lo que dice Lucas para que podamos entender que el arrepentimiento, hermano, no es solo algo externo, sino que también es interno. Marcos 8:34. Marcos. 8:34, y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Quieres un texto donde hable de lo práctico que significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es negarse a sí mismo. Es decir, hermano, el verdadero arrepentimiento elimina tu voluntad. Porque la obra de Dios, hermano, más que eliminarla, hermano, cambia tu voluntad. Amén. Lo que no querías hacer antes lo vas a querer hacer ahora, que es dejar el pecado. Amén. Pero para eso tienes que negarte. Para eso tienes que tomar tu cruz. ¿Por qué? ¿Por qué tomar tu cruz? ¿Es fácil dejar el pecado? No. Fue fácil, hermano, para mí las veces que estaba en un lugar donde había alcohol y en mí había deseo por tomar alcohol. ¿Era fácil estar allí? Sufría. Pero eso es tomar tu cruz y decir, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Y voy a cargar la cruz de Cristo. Me voy a negar. Amén. ¿Te fijas que esto es antihumanista? ¿Qué le dice el mundo a la gente? Haz lo que quieras. Sé tú. Eso es lo que han hecho los psicólogos hoy día, hermano.
potenciar al ser humano. Y ese es un grave error. Porque un ser humano potenciado, hermano, en su momento verás su maldad. Amén. Verás lo que hay dentro de este corazón. Por eso es necesario, hermano, seguir a Jesús. Negarte. Amén. Perder tu vida. Eso es arrepentimiento, hermano. Así es. ¿Sabes? Cuando fui al Quilmes a bautizarme, yo entendí eso. Amén. Que allí iba yo a morir. ¿Para qué? Para que Él viviera en mí. Y fue doloroso. Había una parte de mí que no quería bautizarse. Porque no quería morir. Porque yo decía, pero Señor, ¿y si te fallo? ¿Qué creen ustedes? ¿Le he fallado al Señor hasta el día de hoy? ¿Correcto? Sí, he fallado. Amén. Muchas veces. Muchas veces le he fallado al Señor. Pero Cristo es mi consuelo. Amén. Porque esto no es por obras. Así es, Señor. Amén. Hermano, no estoy predicando obras para salvación. Estoy predicando, hermano, el arrepentimiento que produce obras. Así es. La salvación que produce obras. Porque por ninguna de tus obras, ni ninguna de mis obras somos salvos. Así es. Amén. Solo por la obra de Cristo. Amén. Solo por su sacrificio en la cruz. Solo por esas 3 horas de oscuridad donde sufrió el castigo de Dios. Donde la ira de Dios, hermano, cayó sobre su Hijo. Por esa hora somos salvos. Amén. Por esa hora nosotros nos mantenemos de pie. Así es, Señor. Y nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos buscando hacer la voluntad de Dios, porque eso es arrepentimiento, hacer la voluntad de Dios. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto Jesús lo decía cuando venían 5.000 personas atrás de él. Adivinen cuántos quedaban. Los 12 nomás. Y Jesús a veces se enojaba con él, si ustedes se quieren ir también. ¿Y dónde iremos?, le dijo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Amén. Pedro entendió, hermanos. Entendió quién era Jesús y quién era Él. Así es, Señor. Amén. Cuando él vio a Jesús, dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro entendió que tenía que volverse a Dios, pero él no se sentía preparado. Hermano, no necesitas sentirte preparado para correr a Dios. Amén. Nunca nadie va a estar listo, hermano, para correr a Dios. De hecho, cuando tú corres a Dios, es cuando te sientes más lejos de Dios. Amén. Pero te das cuenta que necesitas de Él. Que necesitas volverte a Él. Hermanos, si esto no es una religión simplemente, esta es una relación con el Maestro, una relación con Jesús. Amén. ¿A dónde vamos, hermanos, esos días oscuros, esos días donde no hay esperanza? Corremos a los brazos de Jesús. Amén. Todos los días, porque todos los días le fallamos, todos los días pecamos. Amén. Entonces el Evangelio, hermano, es una invitación a un pecador a dejar de controlar su vida para seguir a Cristo. Amén.
dejar de controlar nuestra vida. ¿Qué busca el mundo, hermano? Controlar su propia vida. ¿Logra controlarla? Ellos creen que la tienen bajo control. Hasta que ocurre algo que ellos no esperaban. Amén. Y ahí se dan cuenta que todo lo que han hecho ha sido en vano. Porque hay uno solo que puede guardar tu vida. Amén. Y es por medio de Jesucristo, es por medio de creer en Jesús y arrepentirte. Así es, Señor. Amén. Él guarda tu vida. Pero no estoy hablando de que la guarde de que no te ocurra un accidente. No, Él guarda tu vida del día de la ira venidera. Amén. Que es lo único que importa, hermano, Así es. Amén. finalmente. Porque un día todos estaremos delante de Dios. Y aquel que no se ha negado, hermano, aquel que no ha tomado su cruz y ha seguido a Jesús, es porque no se ha arrepentido. Así es, Es Señor. porque vive una religión falsa, una religión que yo no sé qué Biblia leen, hermanos. Pero el Evangelio, el arrepentimiento, se trata de negarse, Amén. de sufrir. Por eso Jesús les decía cuando se acercaban: oye Jesús, yo te quiero seguir. ¿Estáis seguros? ¿Estáis seguros que me quieres seguir? Porque yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Y hay un costo, hermano. Y ese costo es altísimo, porque es tu vida. Es perder tu vida. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, yo lo estimo como pérdida Así es. por ganar a Cristo. Amén. Ese es el verdadero evangelio, hermano. El apóstol Pablo se arrepintió completamente. Y se puede ver en cada paso de su vida, hermano. Desde el momento que se encontró con Jesús y le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Tú le has dicho eso al Señor? ¿Le has dicho: ¿qué quieres que haga, Señor? Porque el Señor quiere algo, hermano. Y quiere que te arrepientas y que hagas. El costo de alto, hermano. Cuán importante es arrepentirse, hermano. Amén. Juan lo dijo, Jesús lo dijo, los apóstoles lo dijeron, la iglesia primitiva, hermano. Díganme ustedes, ¿dónde está este tipo de predicación en la actualidad? ¿En dónde oímos este tipo de evangelismo en la actualidad? Hay gente, hermano, que se pone a evangelizar y ni siquiera sabe qué es el evangelio. Y el evangelio, hermano, es que tú eres pecador, que yo soy pecador y que necesitamos arrepentirnos. Amén. No está de moda, hermano, predicar un evangelio que demanda que la gente entregue todas sus posesiones. El evangelio que hoy día escuchamos, hermano, es: ven a Jesús y serás rico. Ven a Jesús y Jesús restaurará tu matrimonio. Ven a Jesús y Jesús te prosperará tu empresa, tu negocio, te dará trabajo. Cree en Jesús y Él perdonará todo tu pecado y te dará el cielo. Ese es el mensaje que vimos hoy día, hermano. Y no tienes de nada más que preocuparte. Por eso la gente, hermano, va a la iglesia, pero va a la iglesia nomás. Pero el resto de la semana viven su vida. Hacen sus planes, tienen sus proyectos que no tienen nada que ver con Jesús. Son planes personales. Amén. Pero si tú les predicas
cree en Jesús y serás rico, o cree en Jesús y Él perdonará tu pecado y no tienes nada más que hacer. Ellos creen que están listos para el cielo. Y resulta que si no hay arrepentimiento, hermano, es que en realidad nunca han sido salvados. Amén. Es que en realidad nunca han conocido a Dios. Es que en realidad nunca la palabra se les ha revelado, hermano. Amén. Alguien que se arrepiente, hermano, viene a la palabra de Dios para ver qué es lo que demanda Dios de nosotros. Amén. Y no simplemente, bonito mensaje, Dios ya me perdonó y sigo mi vida. Ese es el mensaje actual, hermano. Ese es el mensaje que yo oí en el Te Deum, hermano, donde hay hombres que llevan años y años leyendo esta palabra, leyendo la Biblia, y no fueron capaces de decirle al presidente, lo ha hecho horriblemente mal, arrepiéntase, porque el día de la ira de Dios está cerca. Es que no los quería ofender. Con su mensaje ofendieron a Dios. Así es. Nosotros no tememos al hombre, le tememos a aquel que puede mandar nuestra vida al infierno. Amén. Muchos hoy día confunden, hermano, la gracia con un evangelio sin necesidad de arrepentimiento. No es que estamos en el tiempo de la gracia, Dios me va a perdonar todo. La gracia, el arrepentimiento, hermano, es parte de la gracia. Amén. ¿O tú merecías estar con Dios? Nadie merece estar con Dios. Pero Él nos dio el don de arrepentimiento. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Amén. Nos dio un don inmerecido. Nosotros deberíamos estar muy lejos de Dios. Pero Él nos dio arrepentimiento. Él nos dio su gracia. Amén. Déjame decirte que la gracia derramada en la salvación te lleva al arrepentimiento. No lo elimina, como creen muchos predicadores en la actualidad. Hay personas que creen, hermanos, que deben predicar, que deben creer en Jesús nomás. Y ya después que llevan unos años, tú puedes predicar el arrepentimiento porque ya van a ser cristianos maduros, que van a entender. Hermanos, nosotros predicamos salvación. Y en la salvación viene la fe, viene el arrepentimiento. Amén. La gente en la actualidad, hermano, está perdiendo un evangelio que dice, bueno, mira, simplemente cree. No te preocupes por tu pecado. No te preocupes por tu pasado. Simplemente cree y todo vendrá después. Mentira, hermanos. Cuando Dios te salva, viene la fe y viene el arrepentimiento. Amén. Viene el lamento de nuestra alma por haber dañado a Dios con nuestro pecado. Amén. Por haber ofendido a Dios con nuestro pecado. Y muchos no quieren predicar arrepentimiento porque los hermanos se ofenden. Hermano, tú y yo hemos ofendido a Dios toda nuestra vida. Así Y que es. ellos se ofendan una vez, da lo mismo, hermano. Algunos dicen, si llamas al arrepentimiento, estás invalidando la libertad de la gracia. Y la gracia es tan y tan libre que no tienes que hacer nada más que solo creer. ¿Fue lo que hizo Saqueo? ¿Fue lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Fue lo que hicieron los apóstoles? ¿Solo creer? No. Se arrepintieron, hermanos. El problema, hermano, que hay iglesias que han sacado el arrepentimiento de la predicación. Y esto viene desde harto tiempo atrás. Porque creen que no es necesario, hermano, predicar el arrepentimiento. No, ¿para qué? Se nos va la gente. No amas a la gente. Si tú no predicas arrepentimiento, tú no amas a la gente. Amén. Porque el arrepentimiento es la evidencia de que eres salvo. Amén. Entonces, si
si yo estoy predicando esto hoy día y no hay evidencias de arrepentimiento, Dios está dando la oportunidad Amén. de que le pidas a Dios que te dé el don de arrepentimiento. Pero si nadie te dice nada, si tú crees que todo está bien, que todo está perfecto y que un día morirás y irás con Dios, pero si no hay arrepentimiento, hermano, eso es irreal, eso es mentira en nuestras vidas. Y van a haber muchos hermanos que creyeron en Jesús y no se arrepintieron, y lo van a descubrir el día que mueran. ¿Por qué? Porque el predicador que estaba allí nunca les dijo la verdad. Amén. Necesitamos, hermanos, estar arrepentidos. Esa es la evidencia de que Dios nos ha tocado, de que Dios nos ha salvado, de que Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Amén. Pero hoy en día hay una predicación tan superficial, hermano, tan por encima de las personas. Hermano, el problema está aquí dentro, en nuestro corazón, y ese corazón solo lo puede cambiar Dios, y solo Dios nos puede dar el don de arrepentimiento. Amén. Hay un teólogo en 1937, él ya veía venir esto, hermano, de que la predicación iba a quitar el arrepentimiento. Y dice: la predicación superficial que no enfrenta el hecho terrible de la pecaminosidad del hombre y la culpabilidad del hombre, llamando a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse, resulta en conversiones superficiales. Y entonces tenemos a muchos profesantes en la actualidad, profesantes de labios para afuera, que no dan evidencia en absoluto de regeneración, promoviendo la salvación por gracia, manifiestan ninguna gracia en sus vidas, declarando a toda voz que son justificados por la fe únicamente. Se les olvida que la fe sin obra es muerta, y que la justificación por obras ante los hombres no debe ser ignorada como si estuviera en contradicción a la justificación por la fe anterior. Fin de la cita. Es decir, hay hermanos que te van a decir: no, si Dios ya me salvó, porque la salvación no es por obra. ¿Y qué dice Santiago? ¿Es una contradicción eso? No. La verdadera fe produce obras, Así es. Amén. produce hechos, hermanos, visibles de la salvación en ti, en mí. Amén. Cristianos, hermanos, como decía alguien por ahí de microondas. En poquito rato están listos, ya soy cristiano. Hermano, en medio de la predicación del Evangelio, Dios te salva. Amén. Si tú no eres salvo, todavía estamos a tiempo. Amén. Gracias, Porque estás Señor. aquí. Amén. Aquí, hermano, hay salvación. Amén. Así es. Porque se está predicando la verdad. Pero si tú vas a un lugar, hermano, donde nadie te predica la verdad, donde te soban el lomo, donde te subes como ser humano, como empresario, cero posibilidades Amén. de que tú creas en el Señor y que esa fe produzca obras, produzca arrepentimiento por nosotros. Amén. Clemente, un teólogo y filósofo de la época, 150 años después de Cristo, dice, esto es lo que dice, no lo llamemos meramente Señor porque eso no nos salvará. Porque Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de Dios. De esta manera, hermanos, reconozcámoslo por nuestras acciones. Este mundo y el mundo venidero son dos enemigos. Este significa adulterio, el mundo, corrupción, avaricia y engaño, mientras que el otro lo hace a un lado. No podemos entonces ser amigos de ambos,
Para obtener el uno, tenemos que hacer a un lado el otro. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Y esto nos recuerda claramente, ¿cierto?, el libro de Santiago, capítulo 4, donde dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Te fijas que son dos polos opuestos? Por eso es necesario el arrepentimiento, hermano. Porque hemos venido al reino de Dios. ¿Qué decía Juan? El reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos, porque si no hay arrepentimiento, no pertenecemos al reino de Dios. Amén. Pertenecemos al mundo. Martín Lutero dice, él pegó 95 tesis, hermano, pero hoy día te quiero mostrar solo 3. La primera dice: nuestro Señor y amo Jesucristo, al decir arrepentido, quiso decir que la vida entera de los fieles debía ser un acto de arrepentimiento. Y eso no le gustó a los sacerdotes. Ellos creían seguramente que bastaba una sola vez con arrepentirse. Y listo, estamos listos para ir al cielo. No, esto es constante, hermano. Amén. El arrepentimiento, hermano, es un estilo de vida. El arrepentimiento no tiene nada que ver con sacramentos de la iglesia, ni con la confesión, ni la absolución. El arrepentimiento tiene que ver con nuestro corazón. No es tan solo interno, sino que también produce morir nuestra carne. Hay evidencias, hermano. Hay evidencias de que nosotros estamos muriendo al mundo para vivir para Cristo. En otras palabras, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? El volverse del pecado en lo que hacemos, y también volverse del pecado en lo que pensamos. Amén. ¿Será que aquellos que se arrepienten nunca vuelven a practicar el pecado? Sí, nunca lo vuelven a practicar. No estoy diciendo que no pecamos, estoy diciendo que ya no practicamos el pecado. Amén. Buscamos agradar a Dios, hermano, y no a nosotros mismos. Amén. Mira, quiero que ponga atención a lo que dice Spurgeon, hermano, con respecto al pecado. O sea, perdón, con respecto a lo que significa el verdadero arrepentimiento. Y dice él, debe haber un abandono del pecado verdadero y en hecho, y un volverse a la justicia en acto real y obra en la vida diaria. El arrepentimiento con toda seguridad debe ser total. ¿Cuántos dirán, Señor, yo renunciaré a este pecado y al otro, pero hay ciertos deseos pecaminosos a los que me debo aferrar? Oh señores, en el nombre de Dios permítanme decirles, no es el dejar un pecado, 50 pecados, lo que es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es la renuncia solemne de todo pecado. Si tú albergas una de esas serpientes malditas en tu corazón y dejas las demás, ese único deseo, como una gotera en un barco, va a hundir tu alma. No pienses que es suficiente dejar tus vicios externos. No pienses que es suficiente cortar los pecados más corruptos de tu vida. Es todo o nada lo que Dios demanda. Amén. Arrepentidos, dice,
Y cuando Él te llama a arrepentirte, quiere decir arrepiéntete de todos tus pecados. De otra manera, Él nunca puede aceptar tu arrepentimiento como real y genuino. Todo pecado debe ser dejado, de otra manera nunca tendrás a Cristo. Toda transgresión debe ser renunciada, de otra manera las puertas del cielo deben ser cerradas en contra de ti. Recordemos entonces que para que el arrepentimiento sea sincero, debe ser arrepentimiento entero. Amén. El arrepentimiento verdadero es un volver del corazón como también de la vida. Es entregar el alma entera a Dios para que sea suya por los siglos de los siglos. Es renunciar a los pecados del corazón como también los crímenes de la vida. Fin de la cita. ¿Te fijas que es mucho más de lo que uno cree el arrepentimiento? Amén. Es volverse realmente a Dios. No hay alternativa, hermano. No basta con solo creer. Debemos dejar nuestro mal. Debemos dejar nuestra sociedad con el mundo y cortar toda relación, hermano. Porque te digo una cosa, si tú no la cortas, Dios te la va a cortar. Amén. Porque cuando tú eres de Él, o te arrepientes, o te arrepientes. No hay otra opción. Amén. Gracias. El Señor. arrepentimiento es algo que está en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. Dios nos muestra nuestro pecado y nos da el don de arrepentimiento. Así es, Señor. Y nos volvemos nuevamente a Él. Amén. Caemos y nos levantamos Así es. constantemente, hermano. Constantemente en arrepentimiento. Acompáñame al libro de Lucas, hermano. Van a haber muchos hermanos, muchas iglesias que van a creer que van a ir al cielo, hermano, porque creyeron, porque hicieron obras. Pero si no hay arrepentimiento, hermano, la realidad es que nunca Dios los ha mirado. Amén. Lucas 18, del 9 al 12. Esta historia la conocemos. La parábola del fariseo y el publicano, hermano. Y dice así, Lucas 18, del 9 al 12, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Allí tenemos un hombre religioso, hermano. Un hombre que ha creído en Dios. Un hombre que hace obras en el nombre de Dios. Un hombre que ofrenda, que diezma, pero no tiene arrepentimiento. No se reconoce como pecador. Un hombre que no se ha vuelto realmente a Dios. Pero más abajo leemos y dice: más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No basta con solo creer, hermanos. Amén. El arrepentimiento te humilla delante de Dios. Y es por eso que muchos no quieren arrepentirse, no quieren dejar el pecado, porque no quieren reconocer, hermano, que son pecadores, que están lejos de Dios. ¿Te fijas cómo podemos ver aquí a dos personas que, si tú los ves a simple vista,
podemos ser engañados. Porque ese hombre era un fariseo, hermano. Un hombre supuestamente de Dios. Pero no se había arrepentido. No había dejado su pecado. Es decir, hermano, tú puedes hacer todas esas cosas que dice aquí que él hizo. Y aún así, seguir viviendo en pecado. Seguir viviendo engañado. Porque ¿qué crees tú? ¿Que ese hombre creía que estaba lejos o estaba cerca de Dios? Él creía que estaba cerca, pero la realidad era otra. Estaba lejos, porque no había arrepentimiento en él. Él no se reconocía como un hombre pecador. Él estaba ahí confesándole a Dios su justicia. ¿Sabes qué? Cuando leí esto me acordé inmediatamente del Te Deum. Fue como que ellos mostraron lo justo que ellos eran delante de todos los pecadores que estaban ahí. Pero no predicaron el arrepentimiento. Porque se olvidan de que ellos mismos son pecadores. Así es, amén. Nosotros somos pecadores y debemos predicar el arrepentimiento. Él estaba allí confesándole a Dios, el fariseo, ¿cierto? Su justicia. Una pregunta, hermanos. ¿Creyó él en Dios? ¿Acaso el fariseo creyó en Dios? Sí. ¿Tuvo fe en Dios? Sí. ¿Era salvo? No. ¿Por qué? Porque su fe carecía de arrepentimiento. Esta es una ilustración clásica, hermano, de aquellos que dicen creer en Dios pero no se arrepienten. Amén. No hay un cambio de vida. No hay una vuelta hacia Dios. Completa. Amén. Completa, hermano. Es decir, es entregarle la vida a Dios y decirle: aquí está mi vida, Señor. Haz lo que quieras con ella. Qué difícil. Amén. Qué difícil cuando el ser humano lo único que busca es hacer su propia voluntad. Es hacer lo que él cree que está bien. Cuando Dios te da arrepentimiento, tú tienes una sola frase: Señor, yo soy un pecador y yo he hecho todo mal, y sin ti voy a seguir haciéndolo mal. Sin ti voy a seguir siendo un pecador. Pero con Él es cuando cambia todo. Con Él es cuando el arrepentimiento es real en nosotros, hermanos. Amén. Y caminamos en una fe verdadera, caminamos en el camino angosto. Así es, Señor. Si el llamado, hermano, del Evangelio es el arrepentimiento y andar por un camino angosto. Puta, ¿cómo quisiera yo, hermano, tener una iglesia llena? Pero Dios me llamó a caminar por el camino angosto. Amén. Y el camino angosto es que estén los que tienen que estar nomás. Y yo tengo que seguir creyendo en Él. Tú tienes que seguir creyendo en Él. Amén. Porque caminamos por fe y no por vista. Amén. Porque nos hemos arrepentido, y cuando nos arrepentimos nos damos cuenta que las cosas en Cristo muchas veces las vemos mal, no como deberían verse, hermano. Amén. Yo por un tiempo, debo confesarte, hermano, que yo veía las cosas mal, decía: no, yo no tengo el llamado de Dios. Como las veía Jeremías. Nadie quiere obedecer a tu palabra, Señor, así que no voy a hablar más en tu nombre. Cantidad no es calidad, hermanos. Amén. Arrepentidos, dice el Señor. Volvámonos a Dios. Creyámosle a Dios. Dejemos el pecado. Amén. No con nuestra fuerza, hermanos. No Amén, con Señor. nuestro poder. Sino con el poder del Espíritu Santo. Amén.
Porque en Él sí hay poder, en nosotros no hay poder, hermano. Amén, Señor. Sí. No hay ni un poder en donde tu vida pueda cambiar. Solo en Cristo Jesús. Amén. Solo en Él, hermano. Hay esperanza para nuestra vida de pecado, hermanos. El arrepentimiento, hermano, es un elemento dentro de la fe salvadora. Es parte de la salvación. Amén. Es decir, tú no puedes ser salvo y no arrepentirte. Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento, hermano, porque eso es lo que significa la fe salvadora. Llamar a la gente a decirle: deja tu pecado, arrepiéntete, ven a Dios, ríndete a Dios. Amén. La palabra metanoia, hermano, esa es la palabra griega que se usa para escribir arrepentimiento. Pero como les decía delante, hermanos, no es simplemente cambio de mente. Es muy pobre eso. Es un cambio total, es un cambio radical, hermano. Hay un teólogo alemán que dice: el término demanda una conversión radical, demanda una transformación de naturaleza, un volverse de manera definida de la maldad, un volverse de manera determinante a Dios en obediencia total. Esta conversión es definitiva, hermano, no es algo que tú vas y vienes, no, es definitiva. Amén. No puede haber un volver atrás, únicamente avanzar y un movimiento responsable hacia adelante que ahora se ha tomado. Afecta al hombre entero en primer lugar y básicamente el centro de la vida personal. Después, lógicamente, su conducta en todo momento y en toda situación, sus pensamientos, palabras y actos. La proclamación entera de Jesús es una proclamación de volverse de manera incondicional a Dios. Un volverse de una manera incondicional de todo lo que es en contra de Dios. No meramente aquello que es abiertamente malo, sino aquello que en cualquier caso dado hace que un volverse a Dios de manera total sea imposible. Hermano, el arrepentirse, la palabra metanoia, hermano, es un cambio radical. Es un cambio de opinión. ¿Qué opinabas tú antes de la iglesia? ¿Qué opinabas tú antes de la palabra de Dios? ¿Qué opinas ahora? Amén. ¿Es tu vida la palabra de Dios? ¿Es tu vida Cristo? ¿O simplemente algo más en tu vida? Cristo es todo, hermano. Sin Cristo estamos perdidos. Así Amén. piensa el cristiano. Así es. Porque Él es todo para el cristiano. Amén. El erudito cristiano Tertuliano, hermano, sostuvo que en el contexto de la teología cristiana la palabra metanoia es cambio de opinión. En ese contexto específico, dice él, el cambio de opinión puede referirse al cambio de no ser creyente a convertirse en creyente. Además, ese cambio de opinión en particular se espera que conlleve un cambio general en la conducta y modo de ser de la persona. Se espera que el que experimente una metanoia no solo tenga una actitud piadosa, sino que actúe de forma consecuente. Es decir, hermano, alguien que ha sido tocado por Dios y tiene arrepentimiento, será alguien íntegro en lo que dice y en lo que hace. Amén. De ahí dice que la palabra arrepentirse se refiere a renunciar al pecado tanto en el pensamiento como en la acción. Así pues, entonces, el verdadero arrepentimiento no es solo lamentar lo que se ha hecho,
es metanoia. Un cambio completo de parecer, de ánimo y dirección. Un hombre enteramente nuevo. Una nueva personalidad, una nueva criatura en Cristo Jesús, nacido de nuevo. Y eso solo Dios lo puede hacer. Así es. Amén. Si hay un verdadero arrepentimiento, hermano, hay un verdadero cambio de corazón. Amén. Aleluya, hermanos. Amén, Jesús. ¿Cuántos llegamos aquí queriendo un cambio de vida? Y Dios nos dio un cambio que no esperábamos. Un verdadero cambio. Porque uno cree, hermano, cuando está en el mundo, no, es que hay que cambiar de trabajo, que hay que cambiar de ciudad, que hay que cambiar de esposa, que hay que cambiar de hijo, que hay que cambiarse de casa. Hay que cambiar esto. Amén. Y solo Dios lo puede hacer. Así es, Señor. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él nos da el don de arrepentimiento. Y nos podemos volver a Él. Podemos cambiar nuestra dirección, hermano, porque eso es el arrepentimiento. Cambiar de dirección. ¿A dónde ibas antes de seguir a Cristo? Yo claramente, hermano, iba al infierno. Pero ahora en Cristo Jesús hay otra dirección. Amén. Y es a Cristo. Martin Lloyd Jones dice: el arrepentimiento significa que reconoces que eres un pecador culpable y vil en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que mereces el infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que esto llamado pecado está en ti y que anhelas deshacerte de él, y que le das la espalda en toda forma y apariencia. Renuncias al mundo, sea cual sea el costo, el mundo en su mente y en su parecer, como también en sus prácticas, y te niegas a ti mismo y tomas la cruz y sigues a Cristo, la persona más querida y más cercana a ti. Y el mundo entero puede llamarte loco o decir que tienes una locura religiosa. Quizás tengas que sufrir económicamente, pero eso no importa. Eso es arrepentimiento. Es un cambio, hermano. Es un cambio de estilo de vida. Es volverse a Dios. Amén. Prende el lata, mejor, porque vamos a terminar. Quizás tú estás aquí y por medio de la predicación tú te has dado cuenta que no hay un arrepentimiento verdadero en ti. Pero dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No necesitamos hacer show, hermano. No necesitamos venir aquí adelante y llorar. Confiésale a Dios tu pecado y arrepiéntete, y Él te perdonará. Él te traerá a su reino. No es casualidad que tú estés aquí hoy día. Amén. Es Cristo quien te trajo. Dice en el libro de Lamentaciones, hermano. En Lamentaciones 5, del 14 al 22 dice: los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se
entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Nos abandonas tan largo tiempo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Estaba tan perdido el pueblo de Israel, hermanos. Estaban tan desesperados. Pero Dios había prometido un Mesías. Y Él vino a la tierra a traer esperanza para Israel y para todo el mundo. Solo en Cristo, hermano. Solo en Cristo podemos volvernos a Él. Cree en Jesús y arrepiéntete. Vuélvete a Él. No vuelvo a ti, mi amor, la otra. Vuelvo a casa. Adoremos al Señor. Es un buen día, hermano, para volvernos completamente, para abandonar completamente nuestro pecado y vivir para Él. Arrepentidos, dijo Jesús. Podemos volver a casa. Sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació mi